Se suponía que iba a ser un día sencillo y despreocupado para Malcolm, un brillante niño de 12 años que disfrutaba de un paseo en bicicleta por su barrio. Pero una falla repentina en los frenos provocó un encuentro accidental con el hombre equivocado, un policía racista cuya reacción conmocionaría y humillaría a Malcolm. Justo cuando el joven pensó que no había nadie que pudiera ayudarlo, Malcolm llama a su padre, un general de alto rango del ejército, para que lo defienda. Mira hasta el final para ver cómo se desarrolla esta poderosa historia y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Malcolm, de 12 años, pedaleaba en su bicicleta por las calles familiares de su barrio, con los ojos brillantes de emoción al sentir el viento soplar en su rostro. Era una tarde soleada de sábado, y este paseo se había convertido en su ritual favorito de fin de semana. Había ahorrado durante meses, ayudando a su madre con las tareas del hogar y haciendo recados para ganar suficiente dinero para comprar esta bicicleta, un elegante cuadro azul con manillar envuelto en una cinta de agarre negra brillante. Era su orgullo y alegría, un símbolo de su independencia y su nueva habilidad, algo que había dominado después de muchas rodillas raspadas y tardes practicando en su cuadra. Hoy decidió tomar una nueva ruta, una que rodearía el parque local antes de regresar por las calles laterales más tranquilas cerca de su casa. Se imaginó a sí mismo como un explorador, aventurándose en territorio desconocido, abordando nuevos caminos con cada paseo. Mientras pedaleaba, sintió una emoción por la sensación de libertad que le brindaba la bicicleta, la carretera abierta, su patio de recreo. Su concentración estaba completamente concentrada en el ritmo de su pedaleo y en la fuerza del viento. Su concentración bloqueaba todos los demás pensamientos. Pero cuando se acercaba al final de la calle, justo en la esquina donde la acera descendía para encontrarse con la carretera, Malcolm notó algo extraño, una rigidez en los frenos. Apretó los mangos, pero se sentían más sueltos de lo habitual. No agarraban tan fuerte como deberían. Frunciendo el ceño, probó los frenos de nuevo, esta vez tirando más fuerte. Nada. Su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de que había perdido el control. Los frenos no respondían en absoluto. La bicicleta ahora se deslizaba cuesta abajo, más rápido de lo que pretendía, y se dirigía directamente hacia una intersección concurrida. Presa del pánico, Malcolm intentó frenar arrastrando un pie contra el suelo, pero apenas fue suficiente para mantener el equilibrio. Sus manos agarraron el manillar con fuerza mientras viraba hacia la izquierda, evitando por poco un auto estacionado. El mundo parecía desdibujarse a su alrededor mientras buscaba frenéticamente una forma de detenerse. Al llegar al final de la colina, su impulso aumentó y lo llevó hacia una figura que no había notado hasta que estuvo casi sobre ellos. Un hombre alto y de hombros anchos que estaba de pie en la acera. Antes de que pudiera siquiera pensar en gritar una advertencia, Malcolm chocó contra el hombre. Su rueda delantera golpeó la espinilla del hombre mientras patinaba hasta detenerse. Su bicicleta se inclinó hacia un lado. Malcolm logró estabilizarse, jadeando en busca de aire, cuando finalmente detuvo la bicicleta. Levantó la vista, con una disculpa ya formándose en sus labios, pero se detuvo en seco cuando se encontró con la mirada furiosa del hombre. El hombre era un oficial de policía, vestido con su uniforme, con una figura grande e imponente y una expresión torcida en un ceño fruncido de ira y desdén. Entrecerró los ojos al observar la apariencia de Malcolm, y Malcolm de repente se sintió muy pequeño bajo su mirada. La mandíbula del hombre se tensó mientras lo miraba fijamente,
y por un breve y tenso momento hubo un silencio absoluto. Entonces, sin previo aviso, la mano del oficial se disparó y le dio a Malcolm una bofetada fuerte y punzante en la cara. La fuerza de la bofetada hizo que perdiera un poco el equilibrio y se tambaleó, sintiendo un dolor intenso que se extendía por su mejilla. Abrió los ojos de par en par por la sorpresa y se llevó la mano a la mejilla, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El oficial lo miró con desdén y sus labios se curvaron con disgusto. «¿Qué te pasa?», gruñó con la voz llena de desprecio. «¿Eres un completo idiota, muchacho?». Malcolm, todavía conmocionado por la bofetada, logró balbucear. Lo siento, señor. Mis frenos no funcionaron y no pude detenerme a tiempo. No quise chocar con usted». La expresión del oficial solo se ensombreció ante la disculpa de Malcolm. ¿No fue su intención?, se burló alzando la voz. «Por supuesto que no lo hizo. Ustedes nunca piensan. Siempre causan problemas. Se interponen en el camino». El corazón de Malcolm se hundió cuando las palabras del oficial registraron. «Ustedes». Había escuchado ese tono antes. La forma en que algunos adultos hablaban de su familia o vecinos, descartándolos como alborotadores sin siquiera conocerlos. Pero esta vez, la sensación fue más dura, más pesada, mientras el oficial se cernía sobre él, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su enojo o el insulto detrás de sus palabras. Tal vez si hubieras pasado más tiempo aprendiendo a andar en esa moto, en lugar de perder el tiempo, sabrías cómo controlarla, espetó el oficial, con la voz llena de condescendencia. ¿En qué estabas pensando, corriendo por una colina de esa manera? Eres un peligro, ¿lo sabías? Las mejillas de Malcolm ardían de vergüenza y enojo, pero se obligó a mantener la calma, esperando que si se disculpaba de nuevo, el oficial se calmara. «Lo siento mucho, señor. Estaba conduciendo y los frenos dejaron de funcionar de la nada. No fue a propósito». El oficial se burló, cruzando los brazos sobre el pecho mientras miraba a Malcolm de arriba a abajo, con un aire de disgusto. «Por supuesto, no fue a propósito», se burló. «Ese es el problema contigo. No tienes sentido de la responsabilidad. Simplemente conduces como si fueras el dueño del lugar, provocando accidentes porque eres demasiado tonto para mantener el control». Malcolm sintió que se le cerraba la garganta por la frustración y que el corazón le latía con fuerza mientras luchaba por mantener la voz firme. «Señor, fue un accidente», repitió con voz más tranquila. «Y no tenía por qué golpearme». Al oír esto, los ojos del oficial brillaron y se acercó un paso más, elevándose sobre Malcolm, con la cara a centímetros de distancia. «¿Golpearte?», repitió en tono burlón. «Tal vez necesites algo más que eso para aprender un poco de respeto. No sé qué es peor, tu falta de control o tu actitud. ¿Dónde está tu respeto por la autoridad, muchacho?». Malcolm se mantuvo firme, negándose a dejarse intimidar. «Respeto la autoridad, señor», dijo con voz firme, pero firme. «Pero eso no le da derecho a abofetearme. Mi padre tampoco lo pensaría así». Las cejas del oficial se alzaron en una fingida sorpresa y soltó una risa breve y sin humor. «¿Ah, sí? ¿Y quién es tu padre? ¿Un pez gordo que va a venir aquí y decirme cómo hacer mi trabajo?». Malcolm dudó, pero decidió decir la verdad. «Sí, señor», respondió con voz firme. «Mi padre es un general del ejército». Por una fracción de segundo, la expresión del oficial cambió. Un destello de duda cruzó su rostro, pero luego, con la misma rapidez, lo descartó sonriendo mientras se inclinaba hacia atrás y cruzaba los brazos. «¿Un general del ejército?», repitió con la voz cargada de sarcasmo. «Claro que lo es. Déjame adivinar. Es un general de 4 estrellas, ¿verdad?
¿Y tú eres su pequeño héroe? Malcolm se encontró con la mirada burlona del oficial. La frustración crecía en su pecho. Sabía que su padre, el general Donovan, era un hombre que valoraba el respeto, la justicia y la dignidad. Siempre le había enseñado a Malcolm a defenderse y decir la verdad. Y eso era exactamente lo que Malcolm estaba tratando de hacer ahora. Pero al oficial no le importaba la verdad. Parecía más interesado en usar su poder para hacer que Malcolm se sintiera pequeño. «Mira, no tengo tiempo para tus historias», continuó el oficial, agitando la mano con desdén. «Los negros y los generales del ejército, esa es buena, muchacho. La próxima vez, mantén esa moto bajo control y no vayas a causar problemas donde no debes estar». Con eso, el oficial le dio la espalda, murmurando entre dientes mientras se alejaba, su risa resonando en la calle. Malcolm se quedó allí, aturdido y humillado, con el dolor de la bofetada todavía fresco en la mejilla y las palabras del oficial resonando en sus oídos. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando la figura del oficial que se alejaba, sintiendo una mezcla de ira, frustración y una profunda sensación de injusticia. Todo lo que había querido era un paseo tranquilo, una tarde sencilla en su vecindario. Pero este hombre, este oficial que se suponía que debía protegerlo, no le había mostrado nada más que desdén. Malcolm respiró profundamente. Su determinación se endureció. No lo dejaría pasar. Su padre lo escucharía y él le creería. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y caminó hacia la cabina telefónica más cercana, con cada paso lleno de determinación. Su padre necesitaba saber exactamente qué había sucedido allí, y se aseguraría de que el oficial Todd rindiera cuentas. Malcolm sintió que le temblaban las piernas mientras se dirigía a la cabina telefónica que había cerca de la esquina de la cuadra. Todavía le hormigueaban los dedos por la bofetada y el corazón le latía con fuerza, con una mezcla de ira y conmoción persistente. Llegó a la cabina y dudó un momento, recuperándose. Respiró profundamente, abrió la puerta y entró. El olor a papel viejo y metal le inundó la nariz. Sacó una moneda del bolsillo y la introdujo con cuidado en el teléfono público, con manos temblorosas, antes de marcar el número de su padre. Mientras sonaba la línea, la mente de Malcolm se aceleraba, reproduciendo el incidente una y otra vez. Trató de asimilar lo que había sucedido, pero las palabras burlonas y la expresión de desprecio del oficial parecían resonar más fuerte con cada segundo que pasaba. «Los negros y los generales del ejército», repetía la voz del oficial en su mente, cargada de incredulidad y desprecio. La bofetada le había dolido, pero las palabras habían herido más profundamente, plantando un nudo de frustración y tristeza en el pecho de Malcolm que era difícil de sacudir. ¿Por qué ese oficial no podía creerle? ¿Por qué le resultaba tan difícil ver a un chico negro como el hijo de un hombre que había dedicado su vida al servicio? La línea hizo clic y se escuchó una voz familiar, profunda y tranquila. «Este es el general Donovan». Escuchar la voz firme de su padre tranquilizó un poco a Malcolm, y exhaló, agarrando el teléfono con fuerza con los dedos. «¿Papá?», logró decir con voz temblorosa. «Soy yo, Malcolm». Inmediatamente el tono de su padre se suavizó, pasando de la formalidad militar a la calidez que Malcolm siempre había conocido. «Malcolm, hijo, ¿todo bien?». Al oír la preocupación en la voz de su padre, la realidad de la situación se derrumbó sobre él de nuevo, y su compostura se quebró. «Papá, pasó algo», comenzó con la voz vacilante, mientras trataba de mantener sus emociones bajo control. «Iba en bicicleta y mis frenos dejaron de funcionar. Choqué accidentalmente con alguien».
Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego se escuchó la voz de su padre, tranquila y mesurada. —¿Estás herido, Malcolm? —No, no por la caída —respondió Malcolm, tragándose la ira. Pero no fue cualquiera, papá. Fue un policía. Y me dio una bofetada. La línea quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos. Malcolm conocía a su padre lo suficientemente bien como para saber que un silencio como este significaba que estaba procesando, juntando cada detalle antes de responder. El general Donovan no era de los que sacaban conclusiones apresuradas, pero protegía ferozmente a su familia, especialmente a su hijo. Después de un largo momento, la voz de su padre regresó, controlada pero con un dejo de ira que Malcolm rara vez escuchaba. —Malcolm —dijo lentamente—, cuéntamelo todo, no dejes nada fuera. Malcolm asintió, aunque su padre no podía verlo. Respiró profundamente, contando cada detalle, desde el momento en que fallaron los frenos hasta el golpe accidental y finalmente la bofetada que le había picado la mejilla y el aluvión de insultos que le siguieron. Trató de transmitir las palabras exactas del oficial. Cada frase le dolía al repetirlas. Cuando llegó a la parte en la que mencionaba el puesto de su padre y la respuesta burlona del oficial, su padre dejó escapar un suspiro lento y tenso. —Él no te creyó —dijo el general Donovan en voz baja, más para sí mismo que para Malcolm—. —¿Y se burló de ti? ¿Por mi culpa? —Sí, papá —respondió Malcolm. Su voz apenas era un susurro. —No me creyó. Dijo que alguien como yo no podía tener un padre como tú. Su padre volvió a quedarse callado, y Malcolm casi podía sentir el peso de la ira de su padre a través del teléfono. El general Donovan no era un hombre que se enojara fácilmente. Era conocido por su compostura bajo presión, su capacidad para ver a través de situaciones volátiles con una precisión sensata. Pero esto era diferente. Esto no era solo una amenaza. Era un insulto a su hijo, a su familia y a los valores que había dedicado su vida a defender. —¿Dónde estás ahora? —preguntó su padre, su tono más controlado, pero Malcolm pudo detectar la ira latente debajo. —Estoy en la cabina telefónica cerca del parque, papá —respondió Malcolm. El oficial se fue después de que sucedió. Él simplemente me dejó allí. La voz del general Donovan se suavizó de nuevo, firme y tranquilizadora. —Muy bien, hijo. Quédate ahí. Voy en camino. No te muevas, ¿de acuerdo? —Sí, señor —respondió Malcolm, sintiendo un destello de alivio. Sabía que su padre se encargaría de esto, pero la inquietud permanecía. El escozor de las palabras del oficial todavía persistía en su mente. Colgó el teléfono, salió de la cabina y se apoyó contra el vidrio. El sol todavía brillaba, pero ahora se sentía diferente, menos cálido, como si los eventos del día hubieran ensombrecido todo. Malcolm esperó, con la mirada fija en la calle, observando cada auto que pasaba. Cada segundo se sentía más largo que el anterior. Su mente reproducía la escena, el sonido de la risa burlona del oficial resonando en sus oídos. Recordó las historias de su padre, la forma en que hablaba sobre el respeto y la importancia del honor, no solo para la familia, sino para todos. Y allí estaba él, en su propio vecindario, tratado como si no fuera nada, como si su palabra no significara nada, por un hombre que se suponía debía protegerlo. Unos minutos después, vio que se acercaba el coche de su padre, el todoterreno negro que se detenía suavemente junto a la acera. La puerta se abrió y salió el general Donovan, con su uniforme militar impecable y una presencia imponente. Su rostro era una máscara de tranquila determinación, pero sus ojos, que normalmente irradiaban amabilidad y sabiduría, tenían una dureza que Malcolm rara vez había visto.
Miró a su hijo y evaluó rápidamente el rostro de Malcolm, notando la marca roja que todavía era vagamente visible en su mejilla. «¿Estás bien, Malcolm?», preguntó con voz tranquila pero llena de preocupación. Malcolm asintió, aunque todavía sentía la ira hirviendo bajo la superficie. «Sí, papá. Estoy bien ahora que estás aquí». El general Donovan puso una mano firme sobre el hombro de su hijo y le ofreció un apretón tranquilizador. «Bien. Quédate cerca de mí, ¿de acuerdo?». Juntos, emprendieron el camino en la dirección que Malcolm indicó, en dirección al área donde había estado el oficial por última vez. Malcolm se quedó al lado de su padre, observando cómo su mirada escudriñaba los alrededores con una concentración aguda y decidida. Era la mirada que había visto en el rostro de su padre cuando se enfrentaba a un asunto serio, una mirada que significaba que estaba preparado para cualquier confrontación que se avecinara. Después de unos minutos de caminata, vieron al oficial, todavía en su ruta de patrulla, de pie cerca de un grupo de árboles. Estaba charlando casualmente con un transeúnte, su postura relajada, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. A medida que se acercaban, Malcolm sintió que se le aceleraba el pulso y la tensión aumentaba en su pecho. Observó la expresión de su padre, que seguía siendo ilegible. Pero Malcolm sabía que su padre estaba evaluando la situación, preparándose para manejarla con la misma firmeza que aplicaba a cada desafío. Cuando estaban a unos pocos pies de distancia, el general Donovan habló. Su voz transmitía una autoridad tranquila que atravesó la charla informal que los rodeaba. «Disculpe, oficial», dijo, su tono firme pero educado. El oficial se giró y su rostro mostró una leve sorpresa al ver al hombre que estaba frente a él, vestido con uniforme militar completo y que exudaba una presencia que exigía respeto. Pero la sorpresa del oficial se convirtió en confusión cuando notó que Malcolm estaba de pie junto a su padre, y el recuerdo del chico al que había abofeteado e insultado solo unos minutos antes, evidentemente, lo estaba alcanzando. «¿Sí?», dijo el oficial con voz cautelosa. Un destello de incomodidad cruzó su rostro mientras miraba de Malcolm al general Donovan. «Mi nombre es general Donovan», se presentó el padre de Malcolm, con voz baja pero inconfundiblemente firme. «Y este joven es mi hijo, Malcolm». Por un momento, los ojos del oficial se abrieron de par en par. Un destello de comprensión cruzó sus rasgos mientras conectaba los puntos. Abrió la boca como para decir algo, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta, reemplazadas por un leve tic nervioso en su expresión. Su mirada pasó del rostro del general, inquebrantable y tranquilo, a Malcolm, quien le devolvió la mirada con una mirada firme, con el dolor aún visible en sus ojos. «¿Su hijo?», logró decir el oficial, con un tono tenso, luchando por mantener una apariencia de compostura. «Yo no me di cuenta». «Eso está claro», respondió el general Donovan con voz firme, aunque Malcolm podía sentir la ira contenida debajo de ella. «Viste a un joven negro e inmediatamente asumiste que no merecía respeto. No solo lo abofeteaste, sino que lo ignoraste, a pesar de que te explicó la situación, y cuando mencionó quién era su padre, te burlaste de él». El oficial se movió incómodo, sus manos temblando mientras trataba de encontrar una respuesta. «Señor, fue un accidente. No pensé...». «No, usted no pensó», interrumpió el general Donovan, su mirada endurecida. «Y ese es exactamente el problema. Usted no pensó que este joven, mi hijo, pudiera estar diciendo la verdad. Ni siquiera consideró tratarlo con el respeto básico». Malcolm observó, sintiendo una oleada de reivindicación cuando las palabras de su padre aterrizaron con toda su fuerza. El oficial bajó la mirada,
su rostro enrojecido por la vergüenza, claramente no preparado para esta confrontación. «Señor, le pido disculpas», tartamudeó. Su voz ahora era un mero susurro. «Yo no debería haber actuado de esa manera. Yo no sabía». El general Donovan dio un paso más cerca, su mirada firme. «Esto no se trata solo de saber quién es alguien, oficial. Se trata de entender que todos merecen respeto, independientemente de su apariencia o de sus antecedentes. Usted utilizó su cargo para intimidar y dañar a mi hijo, y como hombre que ha servido a este país, lo considero inaceptable». El rostro del oficial palideció y su postura se debilitó bajo el peso de las palabras del general. Malcolm podía ver la vergüenza en los ojos del oficial, pero no era el tipo de arrepentimiento que nace de la verdadera comprensión. Era el miedo a enfrentar las consecuencias, la comprensión de que había ido demasiado lejos con alguien que tenía el poder de hacerlo responsable. El oficial se movió incómodo bajo la mirada del general Donovan. Un destello de pánico apareció en sus ojos mientras procesaba por completo quién estaba frente a él. Trató de enderezar su postura, tratando de recuperar algo parecido al control sobre la situación, pero su compostura claramente se había tambaleado. Tragó saliva con fuerza. Su mirada oscilaba entre Malcolm, cuyo rostro era una mezcla de ira silenciosa y dolor persistente, y el general Donovan, cuyo rostro permanecía impasible, una máscara de autoridad tranquila pero inconfundible. «Señor, yo, no quise hacer daño», comenzó el oficial, con la voz tensa mientras trataba de encontrar palabras que pudieran suavizar la gravedad de lo que había hecho. Forzó una pequeña sonrisa incómoda, como si esperara que una muestra de humildad calmara la situación. Su hijo simplemente me asustó, eso es todo. Reaccioné en el calor del momento. Fue un reflejo, ¿sabe? Los ojos del general Donovan se entrecerraron, y Malcolm sintió que la tensión se hacía aún más espesa cuando su padre dio un paso más cerca del oficial, su expresión firme. ¿Un reflejo?, repitió, su voz baja pero con un peso que exigía toda la atención del oficial. ¿Golpear a un niño y luego insultarlo? ¿Eso es lo que se llama un reflejo? El oficial se estremeció, visiblemente incómodo. Su sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mueca nerviosa mientras miraba hacia abajo, evitando la mirada del general. «Bueno, señor, fue solo... Ya sabe, los niños de estos días son imprudentes y pensé que solo estaba siendo descuidado. Quiero decir, andar en bicicleta sin frenos, chocar con la gente». Malcolm apretó los puños, la ira hirviendo bajo su piel, mientras escuchaba al oficial tratando de racionalizar lo que había hecho, tratando de echarle la culpa a él, como si su falla en los frenos hubiera justificado de alguna manera la bofetada y los insultos. Sintió la mano de su padre en su hombro, estabilizándolo, y el toque solo lo ayudó a mantenerse firme, recordándole que no tenía que responder. Su padre estaba aquí ahora, y se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. El general Donovan negó con la cabeza lentamente, la decepción evidente en su expresión. «Entonces, déjame entender esto», dijo, su tono tranquilo pero gélido. «Viste a un niño luchando con su bicicleta, alguien que no tenía control sobre la situación, y en lugar de ayudarlo o preguntarle si estaba bien, decidiste abofetearlo y insultarlo. Lo insultaste y cuando él intentó explicarse, lo desestimaste con comentarios racistas. ¿Es correcto?» El oficial se movió sobre sus pies, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Señor, yo no sabía quién era. No me di cuenta de que era su hijo». «¿Y qué diferencia debería haber?», preguntó el general Donovan con dureza, su voz cortando las excusas del oficial. «¿Por qué debería importar quién es su padre
Toda persona merece un respeto básico, independientemente de quién sea su familia, independientemente del color de su piel. Malcolm observó cómo el rostro del oficial se contraía de incomodidad. Su boca se abría y cerraba como si buscara una respuesta que no empeorara su situación. Tartamudeó: «Señor, yo... Lo siento. No quise ser irrespetuoso. Simplemente no esperaba que un niño como ese tuviera... Bueno, un padre como usted». «¿Un niño como ese?», repitió Donovan, su voz adquiriendo un tono acerado. «No. ¿Y qué quiere decir con un niño como ese? ¿Está insinuando que, como mi hijo es negro, de alguna manera no puede decir la verdad sobre quién es su padre?» El rostro del oficial se sonrojó aún más. Sus ojos se movían rápidamente en busca de una escapatoria del intenso escrutinio. «Yo no quise decir eso, señor», tartamudeó, pero su voz se había debilitado. La confianza que había mostrado con tanto descaro ahora había desaparecido por completo. «Es que, quiero decir, me sorprendió. Eso es todo. Pensé que era, ya sabe, un niño que inventaba historias». Malcolm observó cómo su padre apretaba la mandíbula, mientras la decepción y la ira bullían bajo la superficie. El general Donovan siempre le había enseñado a Malcolm la importancia de defender lo que era correcto, de tratar a las personas con respeto, y allí estaba un hombre, un oficial de la ley, demostrando exactamente lo contrario. La injusticia de todo aquello se sentía como un peso que oprimía el pecho de Malcolm, y cada una de las débiles excusas del oficial no hacía más que alimentar el resentimiento que crecía en su interior. «Oficial», comenzó el general Donovan, su voz adquiriendo un tono que incluso Malcolm rara vez había oído. «Usted está aquí, tratando de justificar por qué trató a mi hijo con tan flagrante falta de respeto. Está tratando de excusar su comportamiento, porque hizo una suposición sobre quién era él, basándose únicamente en su propio prejuicio». El oficial intentó hablar, pero el general Donovan levantó una mano y lo silenció. «Basta. No hay excusa para esto, oficial. Se supone que debe servir y proteger, pero aquí está, abusando de su posición para menospreciar a un niño que simplemente cometió un error». Malcolm vio cómo las palabras de su padre aterrizaban, cada una de ellas socavando la fachada desmoronada del oficial. El rostro del oficial se había vuelto de un profundo tono rojo. Sus ojos se movieron hacia el suelo, incapaz de encontrar la mirada del general Donovan. Por un breve instante, Malcolm casi sintió una punzada de satisfacción al ver al hombre retorcerse. El hombre que lo había insultado tan libremente, ahora humillado, en presencia de alguien que no toleraría su comportamiento. El general hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado entre ellos. Miró al oficial con una mezcla de decepción y algo más oscuro. Un reconocimiento de que el problema ante él no era solo un acto aislado de falta de respeto, sino un asunto más profundo, uno que iba más allá de este incidente. «Oficial», dijo en voz baja, rompiendo el silencio, «¿se da cuenta de lo que ha hecho aquí? ¿Entiende que sus acciones reflejan un sesgo que no tiene lugar en el papel que desempeña? No se trata solo de mi hijo. Se trata de todas las personas a las que se supone que debe servir, independientemente de su origen, su apariencia o su familia. Ha demostrado un peligroso desprecio por los mismos principios que juró defender». La boca del oficial se abrió, pero no salieron palabras. La arrogancia habitual que Malcolm había visto cuando el oficial lo había abofeteado había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de vergüenza y miedo. Miró a su alrededor y notó que una pequeña multitud había comenzado a reunirse. Los transeúntes se detenían para observar el enfrentamiento que se desarrollaba.
Algunos de ellos susurraban, con las miradas fijas en el oficial con desaprobación. Estaba expuesto, sus acciones expuestas a la vista de todos, y ahora no había forma de escapar de las consecuencias. Una de las transeúntes, una mujer con un niño pequeño a su lado, habló. Su voz tenía una nota de ira tranquila. Vi lo que pasó. Este chico no hizo nada malo. Solo estaba andando en bicicleta y lo golpeaste. ¿Crees que está bien? Sus palabras parecieron envalentonar a otros, y algunas voces más se unieron, expresando su indignación por las acciones del oficial. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. El peso de su juicio presionaba al oficial, cuyo rostro se había vuelto de un alarmante tono rojo, mientras trataba de balbucear una respuesta. «Señor, por favor», dijo el oficial, volviéndose hacia el general Donovan, su voz desesperada. «Entiendo. Cometí un error. No quise faltarle el respeto a su hijo. Fue solo que reaccioné mal». El general Donovan sacudió la cabeza. Su expresión era de profunda decepción. ¿Un error? No, oficial. Esto no fue solo un error. Esto fue una elección. Eligió actuar según su prejuicio, usar su posición para intimidar y menospreciar a un niño inocente. Y ahora que se le está haciendo responsable, está luchando por justificarlo. Los hombros del oficial se hundieron. Sus manos se movían nerviosamente mientras trataba de evitar las miradas de desaprobación de la multitud. Su confianza habitual, la autoridad que había ejercido tan cruelmente contra Malcolm, se había disuelto, dejándolo indefenso, despojado del poder que había dado por sentado. Al ver la incomodidad del oficial, Malcolm sintió una oleada de reivindicación, pero también una sensación de tristeza. Siempre había admirado a su padre por su fuerza e integridad, y ahora estaba presenciando el marcado contraste entre un hombre que defendía esos valores y uno que los había abandonado. Se suponía que el oficial debía proteger a las personas, servir a la comunidad con justicia y respeto, pero hoy no había mostrado ninguna de esas cualidades. La mirada del oficial finalmente bajó. Sus hombros se hundieron en la derrota. Se las arregló para murmurar una disculpa final, apenas audible, su voz hueca y carente de sinceridad. Lo siento», dijo. Sus palabras cayeron sin fuerza, sin remordimiento, pero el general Donovan no había terminado. Se enderezó y miró al oficial directamente a los ojos. Su voz tenía un tono de firmeza. Su disculpa no significa nada si no va seguida de un cambio real. El hecho de que solo se haya disculpado cuando se dio cuenta de quién soy dice mucho sobre el tipo de persona que es. Pero sepa esto. Presentaré una queja formal y me aseguraré de que sus acciones aquí sean revisadas. El rostro del oficial palideció y sus labios se abrieron en estado de shock. Claramente había esperado que una simple disculpa fuera suficiente para terminar la confrontación. Pero las palabras del general Donovan no dejaban lugar a la negociación. La multitud murmuró en señal de acuerdo, y algunos asintieron con la cabeza en señal de aprobación mientras observaban la reacción del oficial. El general Donovan se volvió hacia Malcolm y colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su hijo. «Vámonos, hijo. Hemos dicho lo que había que decir». Malcolm miró a su padre, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud, y juntos se dieron la vuelta para irse, alejándose del oficial, que permaneció allí de pie, congelado en medio de las miradas juzgadoras de la multitud. Mientras el general Donovan y Malcolm se alejaban de la escena, Malcolm sintió una abrumadora sensación de orgullo mezclada con alivio. Mantuvo la mirada fija hacia adelante, sus pasos firmes mientras seguía el ritmo de su padre, los ecos de los susurros y murmullos de la multitud,
todavía se escuchaban detrás de ellos. La calidez de la mano de su padre en su hombro lo calmó, recordándole que no estaba solo al enfrentar la injusticia que había experimentado. Por primera vez desde que comenzó el incidente, se sintió seguro, protegido por la fuerza y la presencia inquebrantables de su padre. Caminaron en silencio durante unas pocas cuadras. Los sonidos de la bulliciosa calle se desvanecieron a medida que ingresaban a una zona más tranquila del vecindario. La postura del general Donovan permaneció erguida, su expresión firme pero suavizada, con una sensación de consideración. Malcolm sabía que la mente de su padre estaba acelerada, probablemente revisando los eventos desde todos los ángulos, decidiendo qué pasos debían tomarse para garantizar que se hiciera justicia. Esa era la manera de ser de su padre, calma y calculadora, cada acción deliberada y meditada, cada palabra cuidadosamente elegida. Malcolm admiraba esta cualidad, la forma en que su padre convertía la ira en acción decidida en lugar de arrebatos o imprudencia. Finalmente, después de varios minutos, el general Donovan miró a su hijo. Su expresión cambió de una determinación concentrada a una mirada de profunda preocupación. Apretó suavemente el hombro de Malcolm, lo que los hizo detenerse cerca de un banco a la sombra de un árbol alto. «Malcolm, sentémonos un momento», dijo en voz baja, con una voz tranquila pero con algo tácito. Malcolm asintió y se sentó en el banco junto a su padre. Sentía una sensación familiar de seguridad sentado a su lado, pero el peso de lo que había sucedido persistía en su pecho. La presencia constante de su padre ayudó a calmar el dolor persistente, pero las preguntas aún se agitaban en su mente, preguntas difíciles que no estaba seguro de cómo expresar. Durante un rato, permanecieron sentados en un cómodo silencio. El suave susurro de las hojas sobre ellos proporcionaba una presencia suave y tranquilizadora. El general Donovan se volvió hacia Malcolm. Su expresión se suavizó aún más. Además, sus ojos se llenaron de comprensión. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó con suavidad, como si le diera permiso a Malcolm para dejar salir las emociones que había reprimido durante la confrontación. Malcolm bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos se retorcieron mientras trataba de encontrar las palabras para describir la confusión que sentía. «Yo... no sé, papá», admitió en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. «Fue tan injusto. Traté de explicarlo, pero no me escuchó. Simplemente me vio como un problema, como alguien que no merecía su respeto». El rostro del general se volvió pensativo, frunciendo el ceño mientras escuchaba atentamente. «Lo entiendo, Malcolm. Lo que experimentaste hoy no fue solo injusto. Fue un doloroso recordatorio de cómo algunas personas dejan que sus prejuicios nublen su juicio. Nadie, especialmente un niño, debería tener que enfrentar ese tipo de trato». Malcolm asintió, agradecido por la comprensión de su padre, pero las preguntas persistían, apremiantes ahora. Levantó la vista y se encontró con la mirada firme de su padre. «Papá, ¿por qué pensaba eso de mí? ¿Por qué supuso cosas sobre mí solo por quién soy?» La vulnerabilidad en su voz era clara, una mezcla de confusión y dolor que iba más allá de la bofetada física. El general Donovan exhaló profundamente y miró hacia adentro por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. «Hijo, a veces la gente actúa por miedo, ignorancia o prejuicio. Juzgan a los demás no por quiénes son, sino por lo que suponen. Es un reflejo de sus propias limitaciones, no de nada sobre ti». Su voz era suave pero firme, el tipo de tono que contenía décadas de sabiduría. Hizo una pausa, su mano apoyada en el hombro de Malcolm,
apoyándolo en el suelo con una fuerza paternal que parecía soportar el peso de sus experiencias. Lo que sucedió hoy estuvo mal, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que ese oficial rinda cuentas. Pero también quiero que entiendas que su comportamiento no te define a ti, ni a mí, ni a nadie más. Eres más de lo que él eligió ver. Malcolm respiró profundamente, dejando que las palabras de su padre se asentaran en él. Lo ayudaron, pero el dolor aún permanecía, un recordatorio de cuán profunda podía ser la herida del prejuicio. Asintió, sacando fuerzas de la presencia inquebrantable de su padre. Pero todavía tenía una pregunta más, una que lo había perseguido desde el desdén burlón del oficial. «Papá, ¿crees que las cosas cambiarán alguna vez?» Su voz tenía una vulnerabilidad tranquila, un anhelo honesto por un futuro en el que no tendría que enfrentar ese trato simplemente por ser quien era. La mirada del general Donovan se suavizó. Sus ojos se llenaron de orgullo y tristeza. «Esa es una gran pregunta, Malcolm», respondió, su tono pensativo. «Creo que el cambio es posible, pero se necesitan personas que estén dispuestas a ponerse de pie, a exigirle cuentas a los demás e insistir en la justicia y el respeto. Cada pequeño paso hacia adelante ayuda a allanar el camino. Y hoy, al defenderte, diste uno de esos pasos. No dejaste que te menospreciara y te negaste a que te silenciaran. Eso requiere fuerza». Malcolm sintió una oleada de orgullo ante las palabras de su padre, aunque la tristeza persistía mientras consideraba la realidad que su padre acababa de describir. Quería creer en el cambio, creer que un día la gente miraría más allá del color de la piel y vería a la persona que había debajo. Pero por ahora encontró consuelo en saber que tenía el apoyo de su padre, que no estaba solo al enfrentar estos desafíos. Se sentaron en silencio por un rato más. El sol de la tarde arrojaba una luz cálida y moteada sobre ellos, mientras las ramas de los árboles se balanceaban suavemente en lo alto. Malcolm dejó que la comodidad del momento lo calmara, sacando fuerzas del simple hecho de que su padre estaba allí, listo para estar a su lado sin importar lo que pasara. No podía cambiar lo que había sucedido hoy, pero podía aferrarse al conocimiento de que su padre creía en él, que era valorado y que era digno de respeto. Después de un rato, el general Donovan le dio una palmadita suave en el hombro a Malcolm, rompiendo el silencio. «Vamos, hijo, volvamos a casa. Tengo algunas llamadas que hacer y tengo la intención de llevar esto a cabo». Malcolm asintió, sintiendo una sensación de alivio ante las palabras de su padre. Se levantaron juntos del banco y, mientras regresaban a casa, Malcolm se sintió más ligero. El dolor y la frustración se desvanecían gradualmente. Miró a su padre, la presencia firme e inquebrantable que siempre había sido su guía y protector, y sintió que una promesa tácita se establecía entre ellos, una promesa de que, juntos, enfrentarían cualquier desafío que se les presentara. Cuando llegaron a casa, Malcolm se instaló en su habitación, tratando de concentrarse en su tarea, aunque los eventos del día todavía pesaban en su mente. Podía escuchar a su padre en la habitación de al lado, el tono bajo y autoritario de su voz mientras hablaba por teléfono con alguien del departamento de policía. Malcolm no entendió cada palabra, pero podía decir por el tono tranquilo pero firme de su padre que estaba abogando por él, exigiendo responsabilidad con la misma convicción que había demostrado en el parque. Pasaron las horas, y a medida que avanzaba la noche, Malcolm se reunió con su padre en la mesa del comedor y sintió una renovada sensación de normalidad mientras compartían una comida juntos. La presencia de su padre le había traído
una sensación de paz, una seguridad de que el mundo, aunque imperfecto, todavía tenía espacios de seguridad y amor. Y esa noche, sentado frente a su padre, Malcolm sintió ese espacio. A la mañana siguiente, Malcolm se despertó y encontró a su padre leyendo una carta en la mesa del desayuno, con expresión pensativa. El general Donovan levantó la vista cuando Malcolm entró en la habitación y su rostro se suavizó en una pequeña sonrisa. «Buenos días, Malcolm», lo saludó cálidamente, dejando la carta. «Tengo noticias. Se ha presentado la denuncia y el departamento ha abierto una investigación sobre la conducta del oficial». Los ojos de Malcolm se abrieron de par en par y un destello de satisfacción brilló en su interior. ¿De verdad lo están investigando? Su padre asintió con la cabeza. El orgullo era evidente en su mirada. Lo están investigando. Y aunque puede llevar tiempo, es un comienzo. El cambio no se produce de la noche a la mañana, hijo, pero cada paso que damos hacia la justicia importa. Malcolm asimiló las palabras de su padre y sintió una oleada de gratitud por el hombre que siempre había estado a su lado, que le había enseñado a defender lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Se dio cuenta de que la lucha de su padre por la justicia no era solo por él, era por cada niño que alguna vez se había sentido rechazado, cada persona que había sido juzgada injustamente. En los días siguientes, Malcolm mantuvo la cabeza un poco más alta. Una fuerza silenciosa lo llenaba cada vez que recordaba las palabras de su padre. Sabía que el mundo no cambiaría de repente, pero también sabía que tenía el poder de enfrentarlo, de enfrentar su injusticia con resiliencia y el conocimiento de que era digno de respeto. Y mientras iba en bicicleta por esas mismas calles, con las palabras de su padre resonando en su mente, Malcolm sintió una renovada sensación de confianza. No importaba lo que se le presentara. Él estaba preparado, sabiendo que tenía un padre que creía en él y un futuro por el que estaba dispuesto a luchar. El siguiente vídeo es puramente ficticio y creado con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia.